Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Para Netanyahu, el llamamiento de Abbas en la ONU a una conferencia internacional de paz va en contra de ese objetivo. Egipto reabre durante 4 días el paso fronterizo con Gaza. Crecen los llamamientos a la dimisión de Netanyahu por los casos de corrupción. Representantes de 4 religiones se quejan de constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos de sus fieles. Estos son los titulares del día. Hablaremos después en la agenda con Raquel. Comenzamos ahora hablándoles del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha afirmado que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, sigue huyendo de la paz después de que propusiera una conferencia internacional para relanzar el proceso de paz. Abbas no ha dicho nada nuevo, sigue huyendo de la paz y sigue pagando a los terroristas y sus familias $347 millones, comentó a través de las redes sociales. Horas antes, el presidente palestino reclamó a Naciones Unidas la celebración de una conferencia internacional para intentar relanzar el proceso de paz con los israelíes, lo que implica descartar a Estados Unidos como mediador único del hipotético diálogo. Se ha vuelto imposible que un solo país o Estado resuelva un conflicto regional o internacional, argumentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin aludir directamente a Estados Unidos y a su reciente reconocimiento de Jerusalén como capital israelí. Sugirió que se organice una cumbre con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, y a la propia ONU. Bueno, ya está. Este llamamiento realmente es un poco patético, porque vamos a ver, todo el tiempo está Mahmoud Abbas tirando balones fuera y cuando habla con alguno que acepta como mediador, como era el caso de Estados Unidos, luego, si no le gusta lo que el mediador cree que puede ser una salida para llegar a las negociaciones, no a la paz, sino a las negociaciones, pues entonces dice, no, este mediador ya no me sirve. Necesitamos una mediación que haga exactamente lo que nosotros queremos. Entonces, para eso no sirven las mediaciones. Porque en definitiva, aunque sea una conferencia internacional, aunque sea con la mediación de un país o con la mediación de los 5 del Consejo de Seguridad, o con la Unión Europea o con la delegación de, los albareses cristianos, siempre va a haber un momento en que lo que se tenga que hablar se va a tener que hablar entre las partes interesadas. O sea, el diálogo, las negociaciones de paz tienen que ser entre las dos partes que están en conflicto, que son Israel por una parte, los palestinos por otra. Puede ser con intermediarios, sin intermediarios, pero es que ese es el objetivo final, llegar a ese diálogo. Lo que no se puede hacer es utilizar a todos los demás para no llegar nunca al diálogo con el otro. Y eso es la táctica que está ejerciendo Mahmoud Abbas, que le ha valido le ha funcionado muy bien porque lleva más de 10 años al frente de ese pueblo, o como lo llamemos, nación o lo que sea, porque de momento Estado no es una autoridad nacional, y al frente de ese grupo, pues nadie le ha cuestionado el liderazgo, o si se lo han cuestionado, pues él ha sabido mover los hilos para que no le muevan el sillón y que pues de pronto haya gente que muera o que periodistas que sean encarcelados, etcétera, porque todo el mundo habla por ejemplo, de los juicios en Israel, de la chica esta, Tamimi, que esto que lo otro, pero nadie habla de los detenidos sin procesos judiciales por parte de los palestinos, que hay muchos y muy importantes. Todo aquel que no concuerda con la línea del presidente. Bueno, el tema es, otra vez, lo lleva a foros internacionales, y en cuanto más lejano es el foro internacional de algo que tenga que ver con la mediación o con la negociación de la paz, pues le va a resultarle más interesante. Yo no me extrañaría que en algún próximo viaje venga y se le ofrezca, por ejemplo, al gobierno de España, que de pronto va a decir, ¡hala!
¿Te imaginas si nosotros somos los que resolvemos el problema de Oriente Medio? Claro, todos los países digamos, que estarían encantadísimos de ser ese personaje que logre ese objetivo, ¿no? También muchas veces les ha pasado a los franceses, a los ingleses y a otras potencias ya sin potencia. Bueno, pues esto es lo que hay, lo que dijo Netanyahu, que tiene, y vamos a escucharlo en una de las próximas noticias, muchos otros problemas de los que ocuparse, es que este tío sigue huyendo de la paz y lo que ha dicho no es absolutamente nada nuevo y sigue haciendo lo mismo de antes, y cuando cita los 347 millones de dólares es lo que dedica a pagar a los terroristas con delitos de sangre que están en las cárceles en las cárceles no españolas, en las cárceles israelíes, después de haber recibido un juicio con todas las garantías. Las autoridades de Egipto han anunciado este martes que abrirá el paso de Rafah, en la frontera con la Franja de Gaza, en ambas direcciones durante 4 días a partir de este miércoles, una medida adoptada por segunda vez en 2 semanas. La última vez que Egipto abrió el paso fue el 7 de febrero y durante 3 días, después de casi 2 meses de cierre. El paso ha sido abierto por Egipto de forma intermitente desde 2016, tras llevar a cabo operaciones contra los túneles de contrabando que existen en la frontera, destruyendo y anegando un gran número de ellos. Bueno, esto es una nueva apertura. Si sumamos a la apertura del paso fronterizo con Egipto a la reciente visita del delegado catarí, que dejó ahí $9 millones para ir tapando algunos agujeros y con eso ha contribuido a que vuelva a resolver cierto grado de crisis, por lo menos en el sistema sanitario de Gaza. Pues estos son buenas noticias para los gazatíes, aunque puede que no sean buenas noticias para quienes desde la Franja de Gaza pretenden utilizar a la población como escudos para pedir y reclamar la ayuda internacional por una situación insoportable. Ahora la situación no es tan insoportable, está mejorando y este es el camino. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Pues el tiempo que dure la benevolencia de los compadres, por llamarlo de alguna manera, por los gente de otros países árabes, en este caso Qatar y Egipto, que abran la mano para que sus hermanos palestinos no sufran tanto, por lo menos los de la Franja de Gaza. ¿Cuándo se puede volver a cerrar la mano? Pues creo que tiene todas las papeletas que el próximo que va a cerrarles la mano va a ser un palestino y no un qatarí o un egipcio, sino el propio y mismísimo Mahmoud Abbas, del que hablamos antes, que seguramente va a tratar de ahogarlos un poquito porque es la mejor manera de sonsacarle las cuotas de poder que todavía ostentan en este enclave costero. Los llamamientos a la dimisión del primer ministro israelí crecen tras la difusión de información sobre el caso Bezeq, en el que se sospecha que Netanyahu obtuvo cobertura favorable de esa empresa de comunicación a cambio de favores. Yair Lapid, líder del opositor partido centrista Yesh Atid, presentó una moción de confianza en el Pleno del Parlamento y sugirió que el jefe del gobierno nombre a un sustituto interino de las filas de su partido, el Likud, hasta que la sucesión se resuelva en las urnas. El líder del bloque campo-sionista, Avi Gabay, también se expresó en el mismo sentido. La policía arrestó este domingo a 2 colaboradores muy próximos a Netanyahu y un asesor de comunicación cercano a Netanyahu vinculados al escándalo Bezeq, que se suma a otros 2 casos en los que la policía ha recomendado a la Fiscalía que impute al primer ministro. Netanyahu ha negado todas las acusaciones, que considera una caza de brujas orquestada para echarle de su cargo. Bueno, seguimos agregando leña al fuego. Ya habíamos visto esta semana cómo la policía hacía esta recomendación al fiscal general de que procese al primer ministro por los casos de corrupción conocidos como caso 1000 y caso 2000.
y ahora pues lo que se conoce como el caso 4000, que es este tema de una campaña de imagen favorable en una empresa de comunicación a cambio de favores políticos, pues está cercando. Claro que uno nunca sabe, porque Netanyahu es un ejemplo de lo que es el político a nivel de, yo diría desde el punto de vista darwinista, el animal con las mejores aptitudes para sobrevivir a los cambios en el hábitat, ¿no? En el hábitat político israelí, y a pesar de todo esto, en cualquier otro sitio yo creo que hubiera tenido que ya renunciar, pero no lo hace Netanyahu. Y no estamos hablando de un problema del partido, cosa que, por ejemplo, en España tenemos muchas acusaciones contra la financiación del Partido Popular que está en el gobierno, que implicarían o no al presidente, pero que no es una acusación tan personalizada, sino más bien generalizada a todo el partido. En el caso de Israel no, está muy centrada en la persona de Benjamín o Bibi Netanyahu. E incluso hay mucha gente ya dentro del partido mismo, del Likud, hay muchas voces que dicen, bueno, esto nos puede llegar a perjudicar y aunque sea el mejor de los candidatos, pues tendrá que dimitir. Pues hay mucho revuelo, como dijimos hace ya casi 2 semanas, en la calle israelí, a pesar de los problemas que se viven en el país y en la zona, etcétera, pues prácticamente este tema, el de qué va a pasar con Netanyahu, es el que monopoliza la atención y los corrillos en las calles, cafés y mesas de tertulias de Israel. Las 4 federaciones nacionales de católicos, musulmanes, judíos y evangélicos españoles se han unido en contra de lo que califican como constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos de sus fieles. No resulta inaceptable que las mismas pretendan ampararse en la libertad de expresión, afirman en un comunicado conjunto emitido este martes. Las 4 confesiones denuncian que se profanan templos y símbolos y se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas. Las celebraciones de carnaval que tienen lugar este mes en todo el país les preocupan particularmente. En opinión de la Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, en estas fechas se observa un espectáculo bochornoso con provocaciones que creen que no serían admitidas si la ofensa fuera dirigida contra los sentimientos o valores compartidos por otros colectivos. Los representantes de las principales confesiones afirman que no entienden por qué en España se ha avanzado mucho en la defensa de las víctimas de racismo, xenofobia, homofobia o persecución política, pero no con respecto a discriminación o delitos de odio por motivos religiosos. Aseguran además que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que no debe invocarse para vulnerar otra libertad. Bueno, junto al texto que suele acompañar las noticias siempre, pues hemos puesto el comunicado completo y conjunto de estas 4 confesiones españolas respecto a esta situación. El texto ya es bastante explícito. Yo me quedaría con el tema del agravio comparativo, porque está bien que en carnaval tradicionalmente es una época de excesos y es lógico que así suceda. Pero lo que sí hay que comentar es que este tipo de excesos no se da en todos los aspectos de forma igual. Es decir, hoy en día, por ejemplo, con la que está cayendo, con las campañas del Me Too, las campañas feministas, nadie se atreve a hacer una burla muy excesiva respecto, por ejemplo, a las denuncias de las mujeres por temor a ser tildado justamente de machista, etcétera, etcétera. Y preocupante, ¿no? Y lo mismo con algún chiste homófobo o contra otro tipo de situaciones que se dan, ¿no? Y que también en ellas pues tiene que reinar la libertad de expresión. Pero, vamos a ver, sin herir a los demás. Eso es lo que en definitiva
pide el colectivo de la gente que son religiosas y no lo pide solamente un colectivo de que se siente más afectado que otro, sino en general. Así como dentro de la sociedad hay gente que pertenecen a ciertos colectivos por intereses o pensamientos o ideología, lo que sea, también hay gente que pues celebra su espiritualidad a través de alguna de las religiones que están aquí convocadas y que aunque puedan entender lo que es el desparpajo, el humor en ciertas épocas, pues habría que entender también que mucha gente se pueda sentir afectada y que todos tendríamos que colaborar un poquito para no pasarnos de la raya. Cerramos aquí esta primera parte de los informativos y ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy bien. Es que estaba entre Alejandro y Alex y me he quedado ahí. Alex, Alejandro, Ali. Bueno, nos queremos aquí en Radio Sefaradi y nos ponemos motes a veces. Miles de nombres para referirnos los unos a los otros. Bueno, también hola a ustedes. Hola a ustedes que están ahí y por los que estamos aquí. Uh-huh. Bueno, ¿de qué empezamos hablando? Pues empezamos hablando de una noticia que está recorriendo las redes, los medios de comunicación y que interesa seguro a nuestros oyentes. Hablamos de esta futura Academia del Judeo Español con el director uh-huh. de la Real Academia de la Lengua, con Darío Villanueva en su momento, y ahora la RAE, representantes de la RAE y representantes de la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura, bueno, pues han firmado un documento fundacional para la Academia Nacional del Judeo Español. Judeo español, sefardí, ladino o españolit. Lo importante es poder contar con una institución que respalde al español que salió con la diáspora tras la expulsión de los judíos de España. Esto es lo que ha declarado Shmuel Rafael Vivante, miembro de la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura, la ANL, y una de las voces más activas en la defensa y difusión de esta lengua que está para muchos en evidente peligro de extinción. Uh-huh. En un acto presidido por el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, representantes de la Fundación Hispano-Judía y de la propia ANL firmaron lo que les decimos, el documento fundacional para esta Academia Nacional del Judeo Español. Esta nueva institución, previo permiso del Estado de Israel, tendrá su sede en aquel país e intentará contar con las voces más destacadas en el uso del sefardí, del judeo español, del ladino o del españolí. Como nosotros, quieran, ¿no? Eso, tengo muchos nombres. Mira, al final no nada es baladí. Esto lo ha firmado Tamara Alexander Friser, que es presidenta de esta Autoridad Nacional del Ladino y su cultura. Ha añadido también Alexander Friser que estamos haciendo historia, pero no podemos olvidarnos de los más pequeños y de lo importante que serán para mantener viva la lengua. Bueno, pues una manera de conseguirlo es esta. Veremos cómo se desarrolla y tratemos, ¿no?, de mantenerla viva. Uh-huh. Añadir que el judeo español, como se denomina oficialmente, cuenta con unos 10.000 hablantes en nuestro país, según ha explicado Alexander Friser, quien ha hecho hincapié en el uso de la palabra oyentes, cuya utilización permite ampliar el espectro de conocedores de la lengua. No en vano, y según los conferenciantes, el gobierno israelí, a través de su ministra de Cultura, Mili Regev, ha mostrado creciente interés por darle una importancia curricular al sefardí. Antes de proceder a la firma, Vivante, el profesor Shmuel Rafael, afirmó que el judeo español tiene cerca de 500.000 de oyentes en el mundo y que su meta es ante todo realista, porque si bien la oficialidad es un sueño, lo importante es usar la lengua como símbolo de identificación y representación. Así que seguiremos, como pueden imaginarse muy atentos a esta noticia, a ver si finalmente se concreta esta Academia del Judeo Español. Pues así lo haremos, intentaremos
hablarles de nuevo de esta iniciativa. Y seguimos avanzando en la agenda cultural. Judeo-conversos, relaciones de poder en Galicia y en los reinos judíos constituye el nuevo número de monografías de cuadernos de estudios gallegos que les presentamos aquí en esta agenda. Una serie promovida por el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. El volumen recoge los resultados de un coloquio celebrado en Santiago de Compostela en 2015 y da a conocer la dinámica interna de las comunidades judías conversas y judaizantes en los últimos años de la Edad Media y los primeros de la moderna en el conjunto peninsular. En este trabajo han participado Eduardo Pardo de Guevara y Valdés e incluye, él lo ha coordinado, e incluye seis estudios, obra de Enrique Cantera, Pilar Rábade, Ricardo Muñoz, Isabel Montes, Cristina Pérez y María Gloria de Antonio Rubio. Muy bien, pues eso es lo que le toca a Galicia en este estudio y eso es lo que podemos decirles hasta ahora. Y ahora viajamos a Israel, a su capital, a Jerusalén, porque el Museo Torre de David revive la historia británica de la ciudad de Jerusalén. En diciembre pasado, se inauguró una nueva exposición titulada Un general y un caballero, Allenby a las puertas de Jerusalén. Como les decimos, se inauguró esta muestra en el Museo Torre de David. Cuenta la historia de 100 años atrás, cuando el general Allenby paseó desde Jafo hasta la Torre de David proclamando el dominio británico en los escalones de la ciudadela. Desde la puerta de Jafo hasta la Torre de David, no la población de Jafo. Y dando paso a una nueva era en la historia de Jerusalén. La exposición se centra detalladamente en los eventos que tuvieron lugar durante 3 días, del 9 al 11 de diciembre de 1917, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. En la inauguración, que contó con una ceremonia festiva, se recreó la célebre fotografía del general Allenby proclamando el dominio británico y aceptando, junto al general Shea, las llaves de Jerusalén en las escaleras de la propia Torre de David. Pues como siempre, Raquel, muchas gracias. Nos despedimos hoy desde Jerusalén y desde aquí también, desde Radio Sefarada. Hasta mañana.